querubines y su gloria la tierra cubrirá. Jehová reina sobre los pueblos, el universo entero adorará. Exaltad
Dios les bendiga, mis hermanos. Este es nuestro tema de hoy. Es una bendición saludar a todo el liderazgo, pastores, líderes que están al alcance de mi voz. Gracias, y todo el pueblo pues es también bienvenido a oír estos estudios. La idea de este discipulado en línea es hacer una segunda edición, una tercera edición del compendio doctrinal y revisarlo juntos, es decir, compartiéndolo. Y desde luego la idea principal es que las doctrinas bajen desde la cabeza, que es Cristo, a la barba. Esos son los ministerios que establecen la doctrina, y hasta el borde de las vestiduras. Así que eso es lo que perseguimos, esa es nuestra intención, nuestro deseo. El tema de hoy es la triunidad o la Trinidad de Dios. Vamos a revisar esta doctrina importante y cómo la interpretan los teólogos a la luz del todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver, primero vamos a darle una revisada en el Antiguo Testamento a la Trinidad o Triunidad, que es lo mismo, es la misma palabra pronunciada de diferente manera. Israel, si usted ve Israel, estaba rodeada, y está rodeada todavía, pero estaba rodeada por naciones y tribus que se habían desconectado para siempre de Dios desde el capítulo 11 de Génesis, allá en Babilonia, cuando se cambiaron las lenguas. Estos se habían ido tras de, cada tribu tenía un montón de dioses ajenos, dioses extraños, y por eso era importante que Israel entendiera que quién era Jehová de los ejércitos, quién era su creador, para que no cayera en ese tipo de adoración a dioses ajenos. Ya de hecho tenía un antecedente desde que salió de Egipto, tenía antecedentes ya el pueblo judío de tener esa inclinación hacia dioses ajenos. Israel estaba rodeada entonces completamente, y ese fue el propósito por el cual el Antiguo Testamento, una y otra vez, sin mencionar desde luego la palabra Trinidad ni Triunidad, esas son interpretaciones teológicas basadas en los hechos bíblicos, pero menciona la naturaleza, los atributos, la personalidad, los nombres de Dios y todo aquello que nos lleve al conocimiento del Dios, del único Dios verdadero. Por esta razón era absolutamente esencial que la unidad de Dios fuera claramente revelada y enfatizada. Las naciones gentiles adoraban una gran cantidad de dioses, pero Dios se reveló personalmente a aquellos que escogió de su pueblo para revelarle su nombre y que lo conocieran, para que le trasladaran al pueblo de Israel quién es Dios. Tal vez la primera revelación que aparece es a Abraham como el Shaddai. Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Y luego a Moisés se le reveló por su nombre Yahvé o Jehová. Yahvé es el tetradramatón, son 4 letras consonantes, por lo tanto no se puede pronunciar. De hecho, los judíos no lo pronuncian por temor a Dios o por respeto.
Sin embargo, no se puede pronunciar porque las palabras son consonantes. De ahí que vino le pusieron, más adelante los estudiosos, le pusieron vocales y entonces por eso se menciona como Jehová o Yahweh. Jehová, ¿verdad? Y le declaró que Dios es uno a Moisés. Entonces el Antiguo Testamento nos da indicios de la naturaleza trina de Dios. Esto es importante entenderlo muy bien antes de entrar en las doctrinas fundamentales. Todos estos temas de teontología son como nuestra base teológica para para lo demás que vamos a exponer en este largo discipulado apostólico. Qué bueno que usted está ahí pendiente con su cuaderno, su lápiz, su grabadora, o su teléfono para grabar y después oírlo despacio. Eso va a ser muy importante. Como importante será el material escrito y probablemente digital que se va a quedar a disposición del pueblo de Dios a nivel mundial, porque este material es para la iglesia de Cristo en el mundo, no para Nuevo Pacto, nada más. En primer lugar, Nuevo Pacto lo conoce primero, pero después lo puede comprar y lo puede adquirir cualquier cristiano que le va a ser de gran utilidad. El Antiguo Testamento nos da indicios de la naturaleza trina de Dios, pero son claros solo a la luz de la más completa revelación del Nuevo Testamento. No se logran entender mucho en el Antiguo Testamento. La revelación es necesariamente progresiva. Dios se ha venido aproximando al hombre, buscando que el hombre se aproxime a Dios. Dice que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Es un acercamiento mutuo de dos acérrimos enemigos. Estoy hablando de la humanidad desde el Edén. Enemigos, no Dios como enemigo, Él nos ha amado siempre, pero nosotros nos apartamos en Adán. Y habiendo recibido el más profundo discernimiento provisto por la encarnación y la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, ahí como que dan un toque claro, ya podemos observar las tres personas. Podemos reconocer los repetidos avisos de la Trinidad en el Antiguo Testamento. De hecho, el que no lee el Antiguo Testamento, el que no entiende el Antiguo Testamento, el que no entiende la ley, los profetas y los salmos, no va a entender el Nuevo Testamento, no lo va a poder entender. Y si lo entiende porque está escrito en español o en inglés, como usted hable, lógicamente lo va a entender. Nada más lo va a leer como cualquier libro, pero no lo va a lograr entender cuál es el mensaje de la Biblia. Entonces vamos a ver las evidencias, porque las ciencias teológicas buscan evidencias, buscan probar evidencias. La teología no es Biblia, es una ciencia para estudiar las hipótesis y luego llegar a conclusiones donde se puedan probar. Vamos a ver, las evidencias son importantes. El primero, los nombres plurales. ¿Por qué en el Antiguo Testamento aparecen nombres en singular y nombres en plural si es el mismo Dios? Siempre que mencionan, diríamos, el nombre de José o de cualquier persona, lo mencionan en singular. Pero cuando mencionan a Dios en el Antiguo Testamento, lo mencionan
a veces en plural y a veces en singular. Y ahí es donde vamos a ver primero los plurales. Hay nombres plurales para Dios, así también los pronombres plurales son usados para referirse a Él. Entonces necesitamos entender el por qué está así. Por ejemplo, Elohim y Adonai son plurales. Pero cuando Elohim se refiere al verdadero Dios, el verbo es singular. Entonces está hablando que la acción es singular. Está hablando que lo que hace el Padre, lo que hace el Hijo, lo que hace el Espíritu Santo, lo hace Dios, el único. Pero lo hace cualquiera de las personas de la Trinidad o la Triunidad. Note usted que complejo. Las Escrituras son para que las entiendan los que quieren obedecerla, los que le aman, su palabra guardarán. Entonces, pero ¿cómo se va a guardar algo si uno no lo entiende? Jamás va a entender uno las Escrituras si tiene un corazón que no quiere obedecerlas. Las Escrituras son reveladas personalmente. Eso es lo grandioso de la palabra de Dios. Amados pastores, amados predicadores, amados evangelistas, maestros, apóstoles, profetas. Eso es lo grandioso de la palabra de Dios, que la revelación se la dispensa el Espíritu Santo a cada uno en su trato personal y su acercamiento personal. Pero como es un solo cuerpo, el conocimiento de esa revelación se vuelve un río de vida, un río de revelación, un río que se lleva todas las tinieblas, un río que da agua limpia para beber, fresca, un río de vida, como el río de Ezequiel, que se iba poniendo grande cada vez más. Así es, la revelación es progresiva. La revelación no es que le van a dar a uno todo de un solo, o como para convencer la curiosidad de uno, sino lo va a dar por necesidad, porque el momento lo medita, porque halló gracia, por muchas razones. Pero la revelación siempre ha sido personal, porque tiene un doble propósito. La revelación tiene el propósito de revelar a Dios. 1. 2. El propósito de que uno mismo sea revelado para conocer qué hay en nuestro corazón. Es decir, la luz de Dios en nosotros nos muestra quiénes somos y nos muestra nuestras tinieblas, indudablemente. Entonces, la pluralidad del nombre representa un plural de majestad. Perdón, un plural de majestad. Las ciencias teológicas le llaman plural majestático, porque es un plural de majestad. Veamos lo que hay ahí. Génesis 3:22 dice: los nombres y los pronombres están en plural en Génesis 3:22. Vea que dice: y dijo Yahweh Elohim, aquí está Adán, se ha hecho como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No te está hablando aparentemente, o no aparentemente, sino de seguro con las otras personas de la triunidad o de la Trinidad. Porque si no, no dijera como uno de nosotros. Si estuviera hablando con ángeles o con hombres, esos no son nosotros. Nosotros son los de la misma especie.
los del la misma naturaleza. Entonces está hablando ahí. Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos. Es otro verbo. Y confundámoslos. Ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Eso es Génesis 11:7. Note cómo va la progresiva revelación a medida que se va escribiendo el Pentateuco. Se van viendo nuevas revelaciones de Dios, quién es, poco a poco se va presentando. Es un acercamiento progresivo de Dios al hombre, esperando que el hombre se comprometa con Dios, como Abraham, como Moisés. Pero veamos entonces ya la segunda manifestación y revelación, el ángel de Jehová. Aquí ya comienza como a revelarse el Dios Hijo preencarnado, o sea, no está en carne todavía. Entonces viene como el ángel de Jehová y se empieza a revelar, porque ese es otro acercamiento. Dice la Biblia que sus salidas son desde el principio. El Dios Hijo ha salido desde el principio de la eternidad a su creación. Es como el que supervisa, el que interpreta, el exégeta del Padre, el que entiende lo que el Padre quiere crear, y Él es el creador de todas las cosas porque para Él fueron hechas y por Él fueron hechas. En Génesis 18:1, 19 y 29, el Señor aparece a Abraham como con tres nombres. Pero notemos que Abraham se dirige como tres hombres. Llega al encinar de Manré, y van tres. No va uno, van tres. Pero Abraham no se refiere a todos. Cuando llega y se postra en singular, se postra y le dice mi Señor. No, Abraham no sabe quién es. Él se empezó a dar cuenta cuando empezó a hablar con él, pero no sabe quién es, pero lo vio demasiado majestuoso. Y los otros, aunque seguramente eran ángeles, ¿verdad? Ángeles en una manifestación, no tenían la misma majestad. Entonces él se dirige y le dice, mi Señor. Note aquí ya está revelándose de otra manera. Después se apareció Jehová. Aquí está el texto 18:1-3, en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. De repente llegaron, aparecieron. Y cuando él los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ser una costumbre del Medio Oriente, no era extraño ver a una persona que se postrara, porque lo que estaba haciendo era hallar gracia delante de su visitante. 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Mire, ahí por eso dice la Biblia que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero Abraham, sin saberlo, hospedó a Dios y le sirvió comida a Dios. En Génesis 22:1 y 19 o al 19 está toda la narración. Recibe la orden
ya más adelante, 22, 1 al 19, Abraham vuelve a oír la voz de Dios del cielo y le dice: sacrifícame a tu hijo Isaac. Pero el ángel de Jehová habla desde el cielo. Entonces, ¿qué está diciendo? No es terrenal. La otra vez se le apareció en la tierra, lo acompañó a Abraham hasta cierto lugar del camino. Ahí hablaron del Sodoma y Gomorra, de Lot y de todos ellos. La famosa negociación de los 50, 40, 30, 20, 10. Pero ahora le está hablando desde el cielo el mismo personaje. Le habló desde el cielo, librándolo de la orden, y en el verso 16 el ángel se llama a sí mismo Jehová. Note, interesante, aquí está, 22, 15 al 16, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, diciendo desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, está hablando el ángel de Jehová, y después dice: por mí mismo he hablado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, único hijo, le empieza a hacer promesas grandes a Abraham. Pero como ve ustedes, primero dice: el ángel de Jehová le habló, y dice: por mí, así dice Jehová, y luego he jurado por mí mismo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. En ese caso el ángel de Jehová es Dios y el Padre es Dios. Entonces, Jacob, allá en el capítulo 32, 22 y 32, dice: Jacob lucha con un ángel y prevalece para recibir bendición divina. Después dice: vi a Dios cara a cara. Jacob dice: vi a Dios cara a cara. Y con quien peleó fue con el ángel de Jehová. Note cómo va revelándose poco a poco, es progresiva. Eso es importante para no perder el hilo de la revelación. Hay tiempos que hay que dedicarlo a la lectura corrida, desde Génesis hasta Apocalipsis, y tiempos de estudiarlo de manera temática, exegética. Y pues la lectura general de la Biblia es sumamente importante para ubicarse uno en el tiempo y en el espacio en que sucedieron aquellos acontecimientos. Génesis 32, 29 al 30 dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Nadie puede librar el alma, nadie de las criaturas puede librar el alma de otra criatura. Solo el Creador. Él tiene las llaves, Él tiene la herramienta, Él tiene la autoridad, tiene el poder, tiene la capacidad, el carácter para librar. El hombre puede ser como un micrófono, como un canal para llevar aquellas verdades que liberan el alma, pero no más que eso. No más que eso. Por eso, cuando Dios lo prospera a uno en el ministerio, cuando Dios le hace crecer la iglesia, jamás hay que creer que uno ha logrado semejantes cosas. Cuando uno empieza a creer eso, en lugar de subir, va bajando, va cayendo solo por su peso. El ángel del Señor
se apareció a Moisés en la zarza ardiente, dándole la promesa de librarlos de Egipto. Note aquí, es otra dimensión, ya no es a nivel, como patriarcal, pero aquí ya están hablando de un pueblo, de una nación que había nacido y crecido en Egipto, cuya semilla principal fue José. En la conversación, los términos ángel y Jehová se usan intercambiadamente, es decir, no es uno el ángel de Jehová y otro es Jehová, es el mismo, solo que la manifestación, la forma en que se está revelando es como el ángel de Jehová. Vamos al punto, un progreso 3. Vaya, Jesús es el profeta a través de Moisés. Note cómo se está revelando. Profeta porque va a revelar el futuro de Israel, porque va a comisionar, porque le va a decir qué pasó, le está diciendo qué pasa, qué va a pasar en ese trance, en esa misión peligrosísima. Se iba a ir a meter a la Casa Blanca, diríamos, de Egipto, y iba a ir a ordenarle al presidente de Egipto, al rey, peor que un monarca, no tenía límites en el manejo del poder que le había sido dado. Podía matar a cualquiera y nadie le podía decir nada. Entonces, analicemos el siguiente verso. Deuteronomio 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo mandare. ¿Qué está diciendo en la zarza? Le está diciendo a Moisés: mira, Moisés, tú eres un profeta para tu pueblo, y un mediador, un libertador, un maestro, un legislador. Eso vas a hacer para tu pueblo. Cuando se cumplan los tiempos más adelante, que nunca dice fechas, el eterno Dios no se rige por fechas, sino por sazones. Él maneja los tiempos desde la eternidad, maneja los tiempos en la tierra y en todos los lugares donde hay tiempo, donde hay cronos, lo maneja perfectamente. Entonces le está diciendo: voy a levantar un profeta como tú, de entre el pueblo, va a nacer entre el pueblo, va a crecer entre el pueblo, se va a manifestar como te vas a manifestar tú, y le está anunciando que él iba a ser una sombra de aquel Mesías que habría de venir. Note qué maravilla, ¿no? Qué precioso. A mí me encanta ver esas sombras, esas figuras, esos paralelismos, porque no hay duda. Estamos hablando de miles de años antes, o 1000 años, o 2000 años, 2000 años. La ley tardó 2000 años. 2000 años, y esto es en el mero principio cuando se le aparece en la zarza. Entonces, 2000 años después, no le dijo entre 2000 años, se va a levantar un profeta como tú. No le dijo el tiempo. Digo, se levantará un profeta como tú, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Note cómo es que funciona esto. Eso se lo está diciendo a Moisés, que va a venir un profeta igual a él. Por supuesto que
que no de la misma naturaleza, no va a ser humano, pero solo humano, no va a ser solo verdaderamente hombre como Moisés, sino también va a ser verdaderamente Dios. Y el que no le oiga, le va a pedir cuentas. Note. Esta fue una profecía que Dios dio a través de Moisés, que solamente puede referirse a Cristo mismo. De nadie más se ha hablado de tal manera. Por eso, para poder afianzar la fe, uno tiene que ver las raíces de este majestuoso árbol fructífero que se llama reino de Dios. Uno tiene que ver de dónde está agarrado, de dónde está fundamentado en la eternidad, y nunca, no ha habido viento que lo bote. Progreso 4, o punto 4, Jesús es el príncipe de los ejércitos del Señor. Donde aquí dice, resulta que ahora se va a revelar de otra manera, él mismo. Estando Josué cerca de Jericó, estamos hablando ya de la conquista, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Le preguntó eso porque se parecía mucho a los israelitas. Pues no lo logró identificar, no lo logró entender. Entonces, en el verso 14 le respondió, no soy enemigo, tampoco soy de los tuyos de aquí abajo, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Debería ser la actitud nuestra todo el tiempo, pedirle qué dice. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Esto lo había oído Josué muchísimas veces de boca de Moisés, porque le dijo las mismas palabras. Entonces era un hilo conductor de aquella revelación de Moisés frente a la zarza. Ahora la revelación a Josué frente a Jericó. Josué 6:2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. No hay otro personaje que reúne estas características que el Hijo de Dios. Solo recibe adoración y ejerce el poder divino con tanta libertad como su misma naturaleza. Un progreso 5, vemos otro paso más. Referencias en los salmos aplicadas a Jesús. Todos los salmos, todos, sin excepción, son mesiánicos, en el sentido de que todos los salmos hablan del Mesías. En el Salmo 2:7 y 11:12 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Note, eso es, no que el hijo tenga un principio, pero tiene por lo menos 2, 3 primogenituras. Primero, que es el unigénito del Padre. Segundo, es este engendramiento cuando resucitó es el primogénito del Padre, ¿no? Es el primer resucitado para no morir jamás.
11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que confían en él. Un sexto paso de revelación. Jesús es el Mesías y es profetizado ampliamente en el Antiguo Testamento. Existe una gran cantidad de textos que profetizan, todos los salmos, que profetizan la venida del Mesías en el Antiguo Testamento. Algunos ejemplos, por ejemplo, para poner algo adelante, son Isaías. Isaías conoció desde su preexistencia, su entrada a la tierra. Isaías le llaman los teólogos el evangelista del Antiguo Testamento. Hay un montón de textos aquí que no se los puedo repetir porque no me va a alcanzar el tiempo. Vamos a un punto 2 del tema, la triunidad de Dios en el Nuevo Testamento. Esto como que es el segundo paso de revelación y cumplimiento del Antiguo Testamento. Evidencias de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Aquí, ¿cómo es que funciona? En primer lugar, hay una evidencia que se puede tomar como rigurosa, se puede tomar como imposible de imitar o de alterar el bautismo de Jesús. Ahí se ve las tres personas de la Trinidad o la Trinidad. Las tres personas están involucradas en el bautismo de Jesús. Jesús asciende de las aguas, o sea, sale del agua, es el Dios Hijo encarnado, ya ahora ungido, bautizado en agua. El Espíritu Santo desciende en forma visible como de una paloma, no una paloma. Una paloma es cualquier paloma, pero en forma como de paloma, porque era una misión de paz. Y la paloma ha sido históricamente en la Biblia símbolo de paz. Símbolo de paz, como cuando regresó aquella paloma con la rama de olivo al arca de Noé. Y el Padre habla desde el cielo. Entonces están en distintos lugares. El Padre está en el cielo y habla desde allá. El Hijo está emergiendo del agua porque es el Dios Hijo encarnado que tiene que cumplir la ley. Tiene que cumplir la ley para poder salvar a su pueblo. Porque nació dentro de la ley, eso quiere decir que nació como un siervo. Entonces el bautizo en agua tenía que cumplirlo todo para poder liberar al pueblo de Israel. Mateo 3, 16 y 17 dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Como puede ver aquí, amado pastor, amado siervo, puede ver usted que cuando uno bautiza a las personas, se abren los cielos. Por eso no debe uno negar nunca el agua al que dice que creyó en Jesucristo. No hay que darle un seminario de un año y esperar que en un año dé frutos, porque el bautismo no es sinónimo de que dio fruto, sino para que dé fruto. Y vino y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces está el Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Está el Hijo subiendo del agua y el Espíritu Santo que venía como de viaje, trayendo la anuencia del Padre al Hijo. Y el verso 17 dice: y hubo una voz
de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como usted puede ver, ahí están las tres personas perfectamente bien reveladas e inconfundiblemente identificadas. No dice esa palabra Trinidad la Biblia, no dice la palabra Trinidad, dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Pero sus manifestaciones históricas en todo el Antiguo Testamento y en el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo aparecen en funciones diferentes, indubitablemente identificadas. Vamos al otro punto. Distinción de las tres personas. ¿Cómo las vamos a distinguir? Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Era el Dios Hijo encarnado. Y Felipe lo que pidió fue, ¿sabes, Jesús? Muéstranos al Padre y nos basta. O sea, ya no necesitamos más revelación que conocer al Padre. El Hijo de Dios en carne le contesta de esta manera: ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? No hay duda que conocer a Dios tiene que ser por una revelación, porque Dios se quiera dar a conocer. No porque uno quiera tener una revelación, porque no está en el poder del hombre recibir una revelación. La diligencia, la devoción, la fidelidad, la transparencia, el cuidado de la palabra y de buscar a Dios, eso sí está en el hombre, como para abrirse a recibir, pero de revelarse es una decisión de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagínese usted, yo creo que se quedó un poco más complicado. Felipe, ¿cómo pues dices muéstranos al Padre? Imagínese, está claro aquí que el Padre y Jesús son uno, pero al mismo tiempo tienen identidades separadas, porque Jesús dice a los discípulos, oigan esto, Juan 14, 16, 26. Note usted que lo estoy exponiendo con textos bíblicos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Yo no estoy parado sobre la arena, sino estoy parado sobre rocas para poder enseñar esta cosa, este gran misterio, esta gran manifestación de Dios en la Biblia. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Note, ¿qué dijo del Espíritu Santo? O cuando se ve el griego dice un parácletus, uno igual que yo, uno igual que el Padre, que también es eterno porque va a estar para siempre con vosotros. Desde que la persona de Jesucristo vino a vivir en nuestra Pascua, en nuestra salvación a nosotros, se hizo eterna nuestra relación con Él. Desde que el Espíritu Santo en nuestro Pentecostés vino a morar en nosotros, se hizo eterna nuestra relación con Él. Y el día que el Padre venga a morar en nosotros, se hará eterna nuestra relación y seremos templo del Dios Trino, como el arca del pacto. Porque lo dice, vendremos y haremos morada. ¿En quién? ¿En un edificio como este?
no, en un edificio como los hermosos templos de los Estados Unidos, de otros países donde los templos son majestuosos, hermosos, lindos. No, es en el corazón variante, fuente de toda maldad, donde va a venir a morar para transformarlo. 26, verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Note cómo dice el Espíritu Santo entiende al Hijo, el Hijo entiende al Padre, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios y lo profundo nuestro. Por eso es que puede enderezar nuestra oración, porque sabe de qué tenemos necesidad, no de qué tenemos curiosidad. Pero además de eso, sabe qué es lo que Dios puede darnos. Pero sobre todo, que es en el nombre de Jesucristo. Por eso está a la diestra del Padre, porque es el nombre, diríamos, la llave del corazón de Dios. No hay otra forma de pedir nada. Yo no puedo llegar como yo, con mi nombre, a decirle: Señor, Padre, dame tal cosa. No, en el nombre de Jesús sí, porque Él tiene el crédito. De Él es el crédito, de nosotros son las bendiciones. Jesús habla del Padre como Él habla del Espíritu Santo, como Él, y de sí mismo como yo. No te dice yo, ¿verdad? Jesús se refiere al Espíritu Santo como otro consolador. El Espíritu Santo vendrá cuando se vaya el Hijo. Pero en Mateo 28, 20 dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, ¿se va a ir o no se va a ir? No, se va a ir. De hecho, está sentado a la diestra del Padre y es omnipresente, pero va a venir el Espíritu Santo y va a quedarse en su lugar, que también es Dios, y son uno, es uno. La fórmula bautismal es otra gran evidencia científica, diría yo. Se puede, lo que dice la Biblia, se puede probar. Ahí dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula bautismal dada por Jesús en la Gran Comisión revelaba claramente la Trinidad. Es uno de los pocos versos donde se ve con claridad. 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres identidades están dadas como Padre, Hijo, Espíritu Santo. La palabra nombre no está repetida ni está en plural, indicando unidad. Vamos en otro paso más. La bendición apostólica. El apóstol Pablo retoma esa revelación, y cada vez que se va a bendecir a las iglesias, en 2 Corintios 13, 14, por ejemplo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Está terminando la carta, la segunda carta, se está despidiendo, pero también en las introducciones está ahí. Notamos aquí en forma resumida el pensamiento trinitario de la iglesia del principio. La iglesia del principio sabía con claridad sobre la doctrina de la Trinidad. Entendía qué estaba diciendo el apóstol Pablo. De hecho, uno no puede escribirle a alguien si no va a entender lo que uno escribe. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo.
Note el pensamiento trinitario viene desde el Antiguo Testamento, corriendo sobre el río o en el río de la revelación de Dios de manera profusa, de modo que no hay ninguna duda de cómo funciona y quién es Dios. De manera semejante encontramos una declaración trinitaria en Judas 1:20 al 21, ya en una de las cartas universales. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Verso 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Como usted puede notar, está Judas mencionando que se debe orar en el Espíritu Santo, conservarse en el amor del Padre, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, esperando en la misericordia del Señor Jesús, esperando que su intercesión sea la del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sea efectiva, segura, y de hecho lo es. Notemos que el orden varía en cada texto, por lo que podemos incluir o tal vez concluir en esto de que los términos Hijo y Espíritu Santo no son ni uno de los tres inferior al otro. Ni el Hijo es inferior al Espíritu, ni el Espíritu es inferior al Hijo. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mire lo que dice. Pero el Señor, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Por qué está diciendo así? Porque los dones los da el Espíritu Santo y los ministerios los establece, los instituye el Hijo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Maravillosa declaración. Estoy ya concluyendo mi exposición hoy. Hay un texto aquí que quiero leer con ustedes, 2 de Corintios 2, 13 al 14. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio les haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como usted nota, la Biblia no es dos pedazos. La Biblia no son dos ediciones o dos partes independientes, es una sola pieza, como el manto del Señor, como el candelabro, como todas las cosas en Dios son de una sola pieza, en el sentido, por ejemplo, el manto del Señor era de una sola pieza, el candelabro era de una sola pieza, no sé cómo lo labraron. Así es, la palabra es de una sola pieza. Es cierto, está en medio la muerte de Jesucristo, el sacrificio del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que hace que un Antiguo Testamento se pueda cumplir y se pueda operar ya no en sombras, sino en las realidades en el Nuevo Testamento. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Dediquémonos al estudio de la palabra, dediquémonos a buscar al Señor, no quitemos nuestra mente
meditemos en Él de día y de noche, como dice la palabra. Estemos pendientes, viendo las cosas de arriba, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga con abundancia de revelación, con abundancia de todo lo que trae el conocimiento de Dios en su reino como añadidura. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo lunes.